Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven en Temuco, Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, los que nos siguen por pauta.cl o también a través de Spotify, muy bienvenidos y bienvenidas a este jardín. Un jardín que yo abro todas las tardes para que caminemos juntos con otros y conversemos de los más distintos temas. Hoy día quiero conversar sobre una enfermedad que cuando uno la nombra ocurre algo parecido con el cáncer, ¿no es cierto? Se despierta una sensación de angustia, se asocia a algo extremadamente negativo, porque efectivamente es una enfermedad complicada, difícil de manejar, sobre todo para aquellos que acompañan a los que la padecen. Pero pocos saben de los avances que se han hecho, de las investigaciones que se han realizado desde un punto de vista científico, y menos aún son los que saben que hay científicos chilenos, y particularmente un científico chileno, que ha dedicado una parte importante de su vida a entender cuál es el origen de esta enfermedad que nos golpea tan fuertemente en el país y en el mundo en los últimos años o en las últimas décadas. Antes no se hablaba de esta enfermedad. Me refiero a la enfermedad del Alzheimer. Y voy a caminar hoy día por este jardín con Ricardo Maccioni. Él es neurocientífico y director del Centro Internacional de Biomedicina, oriundo de Puerto Aysén, es decir, es patagónico. Este patagónico que va a ser un bioquímico especializado en biomedicina, en biología celular y molecular, y que ha realizado, como dije al comienzo, sus investigaciones en torno a la enfermedad del Alzheimer. Es profesor de neurología y biomedicina en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, su alma mater. Ahí estudió en la Universidad de Chile y hoy día me acompaña en el jardín. Ricardo, un gusto de caminar contigo esta tarde. Un gusto y gracias por esta grata invitación. A mí en programa, así que encantado de conversar sobre un tema que es complejo, pero vamos a tratar de simplificarlo y ver algunos puntos de vista más optimistas y más positivos, puesto que yo pienso ¿cierto? Que hay esperanza, siempre hay una esperanza en torno a esta enfermedad, en cuanto se están dando avances importantes en su prevención, que es el punto crítico en este momento, según mi visión. Bueno, vamos a hablar de todas maneras de la prevención. Me imagino que caminar por el jardín sería una de las formas, deben haber muchas, ¿no es cierto?, de prevenir esta enfermedad, ¿no? Caminar junto a la naturaleza, escuchar a los pájaros, el sonido del agua, etcétera, etcétera. Eso es lo que por lo menos he escuchado. Totalmente de acuerdo. Incluso una de las cosas que planteaba yo por el periodo de pandemia, que fue largo, esa posibilidad, sobre todo en las personas mayores, de no escuchar el ruido del agua, del arroyo, o para pasearse por el parque. Eso es fundamental en la salud mental, o sea, no cabe duda. Claro, y ocurre que en las megápolis, en las grandes ciudades, en partes importantes de ellas, muchos habitantes de esas ciudades quedan desconectados completamente, ¿no?, de esa relación con la naturaleza, que parece ser esencialmente sanadora. Y tú ves que en todas las ciudades grandes, Central Park en Estados Unidos es inmenso, es grande, y es un espacio donde caben todos, y después la gente en una ciudad tan sórdida en algunos aspectos, tan excitada, ¿no es cierto? Pero hay siempre un espacio para la tranquilidad, la reflexión, la meditación.
A ver, cuéntame brevemente cómo este niño patagónico se interesa por la ciencia y cómo llega a la bioquímica. ¿Cuál es tu historia desde esa infancia patagónica? Yo sé que los patagones tienen una especial fuerza por el hecho mismo de vivir en el extremo de nuestra geografía y de nuestro país. Tienen un punch especial. Yo creo que ahí empieza a crear una resiliencia. Uno va entendiendo después con los años de que el vivir en esa zona es duro. Y una de las cosas duras es levantarse durante el invierno en las mañanas y caminar con 1 metro de nieve. Ah. Sobre todo porque yo era bien chico ahí en el colegio y esas condiciones. Pero todo eso a la larga te da cierta enseñanza. Y una de las cosas que yo desde chico me recreaba, ¿no es cierto?, con la naturaleza, lo que tú hablas hacer, ¿no?, que es muy importante. Y también pensaba en grande. Yo nunca pensé en chico, pensaba en grande en cuanto a mi interés era conocer el cerebro, qué pasa dentro de esta cosa rara que nos hace maravillarnos con un arco iris, o enamorarnos, o pensar, ¿no es cierto?, reflexionar sobre el mundo, o escribir poesía, que a ti te gusta mucho. Desde Entonces, luego, eso activa mi cerebro o una parte de él. en esa época yo escribía mucho poesía, tengo un libro, impresiones de poesía que después fui desarrollando ya con el tiempo, en la medida que tenía posibilidad de hacerlo. Pero de ahí salté yo rápidamente, así casi no me alcancé a dar cuenta, de Aysén a Santiago, estudiar en la Universidad de Chile, y a los 7 u 8 años estaba ya en Nueva York, y luego en los lugares donde hice ya mi formación más avanzada, postdoctoral, y luego ya tener un cargo en una universidad norteamericana, empecé gran parte de estas investigaciones en los años 70. Cuando yo comencé a investigar Alzheimer, prácticamente no se sabía nada de Alzheimer, en el sentido de que había una visión de lo que era esta patología descrita por el señor Alzheimer en los años 1900, por ahí. Y desde ahí en adelante el avance había sido poco porque no había las tecnologías como para poder adentrarse en la genética o en los aspectos de lo que es la biología molecular. Y a mí me tocó vivir ese comienzo de la biología molecular junto con la investigación, ¿no es cierto?, en neurociencia. En neurociencia, la palabra ni siquiera existía en esa época. Se hablaba de eh, la neurobiología o la neurología, pero neurociencia como una disciplina integrativa que junta varias subdisciplinas dentro de una sola para conocer mejor el cerebro. Oye, Ricardo, te tocó trabajar en ese momento, tuviste de profesores, tuviste colegas que luego fueron premios Nobel, entiendo, ¿no? Científicos destacados, o sea, realmente estabas en un lugar de punta, donde se estaba haciendo investigación de punta, por decirlo de alguna manera, en estos temas. Sobre todo en esta área, en el área de la neurociencia. Tuve la suerte de estar en Hawthorne Harvard en los años 71, por ahí, hace ya mucho tiempo atrás, y ahí prendí todas las antenas para poder captar el mundo que se venía en la neurociencia, y ahí conocí muchos de la gente joven que eran instructores de este programa sobre neurociencia, y eso fue gracias a un apoyo a un gran bioquímico chileno que es Jorge Allende, que me dio el impulso para conectarme con James Watson, que James Watson es el que nos describe la doble hélice, esta estructura tan impresionante, ¿no es cierto?, que es el ADN. Entonces, desde ese entonces ya yo pensé que me iba a dedicar a investigar Alzheimer porque me interesó el tema y saber realmente qué es lo que pasaba, qué es lo que causaba esta enfermedad tan extraña. ¿Qué se sabía del Alzheimer? ¿Cuál era? A ver, porque evidentemente que hubo un cambio importante en entender cómo es la enfermedad. ¿Qué se sabía antes o qué se decía de la enfermedad y qué es lo que supimos después que cambió nuestra manera de ver esta enfermedad? Claro, cuando yo empecé a investigar no se sabía cuáles eran las causas y qué cambios ocurrían dentro del cerebro, al interior de la neurona. No se sabía muy poco y las hipótesis que había eran totalmente descabelladas, no tenían mucho asidero y bueno. Y en ese momento, a ver, la visión que yo tuve es ponerme a investigar una estructura que se llama microtúbulos,
que son unos cables largos que corren a lo largo de la acción de las neuronas y que son importantes en la dinámica de estas neuronas, de mover cosas dentro de estas para llegar al terminal presináptico, producir una sinapsis. Y ahí la conectividad entre ellas. Pienso que en un cerebro humano hay varios, varios billones de sinapsis. Son 80 millones de neuronas y cada neurona tiene varios botones sinápticos. Entonces imagínense la cantidad de información que puede establecerse de esa interactividad. Entonces, en ese sentido, nos pusimos a investigar los microtúbulos, estas estructuras que yo te cuento, y ahí tuvimos el buen ojo de entrar en un campo que nos acercó a descubrimientos que luego permitirían conocer mejor la enfermedad de Alzheimer. Uno de ellos fue la proteína Tau. La proteína Tau nos llevó a plantear una hipótesis que esta proteína era clave en la función de los neuronas y cuando se modificaba producía una alteración tal que finalmente impedía, ¿no es cierto?, no solo la función neuronal, sino que llevaba al colapso de toda esta mega estructura que es lo que es el esqueleto celular, la arquitectura de la célula. Imagínate la arquitectura en el espacio cambiaba totalmente. Entonces, eso finalmente nos llevó a ver qué tipo de cambios había y se encontramos estos filamentos variados helicoidales de esta proteína Tau que planteamos en ese entonces que era la causa del Alzheimer. Hubo mucha controversia en ese entonces porque apareció una hipótesis en relación con el amiloide, las famosas placas seniles, que se discute hasta el día de hoy porque la mayor parte de los medicamentos que se han estado elaborando en los últimos tiempos van dirigidos a controlar la placa senil. Bueno, según todos nuestros estudios, eso nos lleva muy lejos, puesto que la placa senil no es la causante, no es el signo patognomónico propio de la enfermedad de Alzheimer. Y desde ese punto de vista planteamos, ¿no es cierto?, que este mecanismo de agregación de proteínas, que es interesante, un paréntesis, todo lo que es agregación de proteínas está inherente al sistema biológico. Los virus, por ejemplo, las proteínas de los virus son agregados de proteínas. Y así, si vamos al orden superior a los eucariotas, vamos a ver que estos agregados de proteínas están en estructuras como estos microtúbulos. Y de ahí aprendimos mucho de cómo las proteínas pueden autoagregarse, autoensamblarse en el espacio. Y eso está muy relacionado con los cambios en la conformación de las proteínas. Y aprendimos, ¿no es cierto?, a manejar un poco el concepto de los agregados en forma natural, biológica, y luego patológica con estos agregados de la proteína Tau. Ahora, sí, cuéntame. Ricardo, lo que te iba a preguntar es que ahí bueno, lo que tú estás diciendo, o sea, han habido dos teorías para explicar a grosso modo qué es el Alzheimer, y ahí hubo una especie de división entre los que se llamaban taoístas, en eso estás tú y los que investigaban, a pesar de que no tiene nada que ver con Lao Tse, pero sí con la proteína que tú acabas de describir, y los bautistas creo que son el otro grupo, ¿no? Ahí se produjo esta división dentro del campo científico, incluso entre científicos que son amigos o se conocen entre sí. Y esta discusión está ya zanjada científicamente, es decir, la hipótesis de ustedes, los taoístas, ¿es la que ha triunfado, la que finalmente se ha impuesto en el mundo científico? Según mi opinión y la de todos los taoístas, que en este momento estamos en un momento claro en que después de muchos años, más de cerca de 40 años, se nos ha dado la razón de que el elemento fundamental en todo este proceso que lleva a la enfermedad es este cambio en la proteína Tau. Ahora, ¿qué rol puede jugar el amiloide? Yo no descarto que juegue algún papel dentro de esto. Pues nosotros mismos hemos demostrado que estos péptidos que llaman amiloides son determinantes en que la proteína Tau cambie su estructura de alguna forma y genere estos tipos de agregados. O sea, juega un rol a ese nivel, pero no así las placas seniles. Entonces la mayor parte de las drogas están dirigidas a detectar las placas seniles, o sea, limpiar el cerebro de placas seniles. Y eso no tiene sentido, porque yo desde joven aprendí, ¿no es cierto?, haciendo autopsia del cerebro en Estados Unidos, y que pacientes que habían muerto finalmente, ¿no es cierto?, de Alzheimer, tenían menos placas seniles incluso de muchos pacientes
seniles que habían fallecido, cognitivamente normales, sin alteración. Entonces el problema no estaba a nivel de la placa senil, sino que estaba a nivel de otro tipo de estructura. Ahora, es impresionante, perdón, Ricardo, como una hipótesis que no tiene una base verdadera, digamos, persiste en el tiempo y logra imponerse y difundirse, divulgarse y tener el apoyo de científicos y producir medicamentos en laboratorio. Eso realmente me impresiona. Bueno, a mí no me ilusiona. Dije, fue una tarea que, lo que pasa es que, como te hablaba recién de la resiliencia, uno aprende en esto a ser resiliente en cuanto a que al comienzo nos costaba mucho abrirnos camino porque yo mandaba proyectos en Estados Unidos para ser financiados y los que lo realizaban muchas veces eran los de la teoría bautista, ¿no es cierto? De la amiloide. Claro. Entonces, hasta que finalmente fui logrando abrirme camino, apoyos y en lo que uno estaría fácil. Hasta que llegué a Chile, en Chile encontré al comienzo un muy buen medio para poder investigar, pero también, qué sé yo, han habido ahí un poco de dificultades, pero el medio científico nuestro local no es muy fácil, pero logran, o sea, si uno está encaminado en una dirección y tiene las cosas muy claras hacia dónde va, cuál es tu norte, no tiene que preocuparse mucho el resto. Ricardo, el Alzheimer finalmente es una enfermedad neuroinflamatoria Sí, que tiene que ver con esta proteína tau de la que tú acabas de hablar. Ahora, esta descripción o esta concepción o entender así la enfermedad de Alzheimer, ¿qué consecuencias tiene en la manera como se aborda, cómo se puede trabajar y cómo se puede prevenir el hecho de tener esta concepción que es diferente a la teoría bautista que tú acabas de describir? claro. Eso tiene muchas implicaciones a nivel no solo de la terapia, sino que también de la detección temprana y también, ¿no es cierto?, su diagnóstico y posteriormente poder buscar los mecanismos para poder prevenirlo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, lo que dice mi modelo de la teoría de la neuroinmunomodulación, en que junta todo lo que sabíamos sobre la alteración de esta tau y buscar las causas de esto, y planteamos que había señales de daño que vienen del mundo externo o interno, falta de alguna vitamina o ciertas moléculas oxidantes, prooxidantes, etcétera, que pueden alterar un tipo de células inmunológicas en el cerebro, inmunológicas. Eso significa que la inmunidad innata, por ejemplo, la inmunidad innata, lleva finalmente a que estas células que se denominan microglia, que abundan en una cantidad bastante importante en el cerebro, puedan inflamarse, activarse y liberar factores inflamatorios. Y esos factores inflamatorios son los que en la neurona van a activar ciertas enzimas, ciertos mecanismos que llevan a la fosforilación de la tau. Entonces, con eso encontramos una conexión directa entre lo que es la inflamación con la modificación de tau, su agregación y luego la enfermedad de Alzheimer. Oye, y entonces, las consecuencias que trae eso, ¿cuáles son los hábitos que hay que cambiar? ¿Qué tipo de alimentación hay que tener a la luz de esta nueva visión? ¿Qué relación tiene con otras enfermedades crónicas, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son las consecuencias de esta mirada distinta del Alzheimer? El poder detectarlo tempranamente, para eso desarrollamos este biomarcador que está en la clínica en Chile, cualquier persona lo puede acceder a eso. Te dice cierta información muy valiosa para poder actuar preventivamente. La persona que se reconoce con este marcador está en riesgo, tiene que actuar, no le queda otra posibilidad. Pero lo bueno es que hay una serie de mecanismos que tienen una base científica bastante sólida y que te permite actuar de forma preventiva. Y ya eso ha traído, nosotros somos de los pioneros en esto, una verdadera revolución y muchos artículos que están publicados en revistas de alto vuelo, apoyando esta idea de que la detección temprana es muy importante a la hora de actuar preventivamente. Y actuar preventivamente significa lo que me preguntabas tú, fundamentalmente hacer ejercicio,
independiente de la edad, ¿no es cierto?, mantener un régimen de alrededor de 120 minutos a la semana de ejercicio, en parte aeróbico, ¿no es cierto?, y lo cual puede ser una caminata. Una persona mayor no se siente que corre, sino que una caminata. Eso activa ciertos mecanismos a nivel del músculo y a nivel del cerebro también, producción de factores propios como el BDNF. Y esos elementos van finalmente a activar procesos de neurohistogénesis, formación de procesos dendríticos en el cerebro, y van también en parte a activar la neurogénesis, es decir, que van a activar mecanismos que desde células madre cerebrales que están, ¿no es cierto?, de forma quiescente, puedan llegar a formar nuevas neuronas. Y eso es algo bastante normal. Fuera del ejercicio, la alimentación es algo muy importante. Y dentro de eso, este capítulo es nutracéutico. Nutracéutico es un concepto que aparece hace poco tiempo, en el cual son moléculas naturales que están en los alimentos o en plantas, pero que pueden llegar a tener una función importante desde el punto de vista de la salud, ¿cierto?, en la terapia, el terapéutico. Entre ellos, moléculas antioxidantes, pero también hemos visto el elemento importante que sea antioxidante, antiinflamatorio y antiagregante. Y impide estas agregaciones anómalas, ¿no es cierto?, formación de estos enredos estructurales que van a ser determinantes en la muerte de las neuronas. Entonces, eso está en la naturaleza y hay que aprovecharlo. Y hemos estado desarrollando varios de estos tipos de nutracéuticos. Uno de ellos es el conocido Brain Up, que la gente consume ya lleva bastante tiempo en Chile, el cual es de los pocos productos naturales que tienen una buena cantidad de estudios clínicos. ¿Cuál, perdón? No te escuché bien. ¿Qué remedio es? Brain Up, yes. No es un medicamento sintético, sino es un producto de la naturaleza. Tiene toda una historia. Está basado en una planta fosilizada del norte de Chile. Esto fue un fósil, ¿cierto?, de miles de años, cuando probablemente las aguas del mar llegaban bastante más alto hacia los Andes, y que luego quedaron, ¿cierto?, con la degradación por las bacterias, los hongos, y que un producto es un polvo maravilloso que tiene ácido fúlvico, polifenoles y una serie de moléculas con estas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Entonces son potentes. Si nosotros planteamos que la teoría, esta es como que como te cuento, el producto obtenido de esta forma, si la teoría que planteamos nosotros de la inflamación, si tú tienes potentes antiinflamatorios naturales, es una excelente vía como para abordarlo. Pues todos los antiinflamatorios sintéticos no funcionan porque actúan a nivel sistémico, pero no atraviesan la barrera encefálica, no llegan al cerebro. Tú dijiste que era importante la detección temprana. ¿Qué significa detección temprana? ¿A qué edad es posible todavía actuar y operar y producir cambios? Eso es muy variable, muy variable. No se puede decir, por ahí una prensa salió una vez que 10 años antes, puede que sea un año antes, 10 años, no sé. Pero lo importante es que durante la vida de una persona, probablemente hasta 30 o 40 años antes, empiezan a formarse estos pequeños agregados que te habló. Y eso va creciendo en el tiempo. Puede haber una dinámica que se crezcan y se ensamblen, pero van aumentando en tamaño, hasta que llega un punto en que esto ya se convierte en patológico, ¿no es cierto? Y si tú puedes detectar la formación de estos agregados adentro de una neurona, qué mejor, ¿no es cierto?, que poder encontrarlo y ver que hay un proceso que se extiende. Ahora, hay ciertas personas que no van a formar estos agregados, que no tienen esa tendencia, ¿no es cierto?, ya sea genética o por los estilos de vida que han llevado, y no van a tener nunca la enfermedad de Alzheimer. Entonces es muy dependiente de factores ambientales, estilos de vida, pero también de factores epigenéticos. Epigenéticos significa que de ciertos genes que están de manera silente, que no se expresan todavía, pero que el medio ambiente puede hacer que esto se exprese, y al expresarse pueden llegar a producir, ¿cierto?, alteraciones como las que yo te cuento que llegan a la patología, lo cual significa que en la medida que podamos
identificar este tipo de agregados, con la suficiente sensibilidad vamos a poder, ¿no es cierto?, detectarlo. Y eso es el método de ALS-Tau que nosotros hemos diseñado. Estoy conversando con Ricardo Macchioni, neurocientífico, director del Centro Internacional de Biomedicina, estudioso de la enfermedad del Alzheimer. Una noticia, no sé si sorprendente, pero que llama la atención es que a partir del examen que ustedes han elaborado, este examen pionero que se hace en Chile, esta muestra de sangre, se ha descubierto que las mujeres tienen más propensión a tener Alzheimer. ¿Eso es efectivo? ¿En qué proporción y a qué se debe? Pregunta muy interesante, que va a interesar mucho a mujeres. Es una relación de 2-1. Los 2 tercios de las mujeres con la enfermedad de Alzheimer son mujeres. Y por otro lado, 2 tercios de las mujeres que se dedican a cuidar a los pacientes con Alzheimer son también mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, él les llega de forma doble, porque lo ataca por el lado del Alzheimer y por el lado de que tienen que dedicarse a cuidar a otros pacientes con Alzheimer. Así está constituida la sociedad en este momento. Entonces, es importantísimo cuidar al enfermo, pero cuidar al cuidador también. Y eso ha hecho que nuestro centro, nuestro laboratorio, salgamos un poco del laboratorio y vayamos al medio social, ¿cierto? A dar conferencias, talleres a los cuidadores. El año pasado hicimos un seminario con una participación de 15.000 personas, 15.000. Jamás va a colocar 15.000 en una sala de conferencias, pero que vía streaming logramos esa audiencia con interés enorme y los cuidadores aprendieron, ¿no es cierto?, una serie de técnicas que no habían aprendido nunca antes, porque no hay una formación de cuidadores de enfermos de Alzheimer, de personas mayores. Entonces, todo eso hace que vayamos avanzando en la parte preventiva de la enfermedad. Entonces, Pero las mujeres tienen más Alzheimer, entiendo por qué. ¿Por la pérdida del estrógeno? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? no, nosotros encontramos, y hay una publicación nuestra de pocos meses atrás, que la patología metabólica, ¿no es cierto?, insulinopatía a nivel cerebral sería determinante que las mujeres hagan más Alzheimer. ¿Por qué es diferente en las mujeres y en el hombre? Justamente por el lado de los estrógenos. Los estrógenos son una protección a que ocurran estos cambios, ¿no es cierto?, del metabolismo de la glucosa. Ahora, cuando no están los estrógenos, las mujeres tienen mayor tendencia, ¿no es cierto?, a hacer estos procesos de resistencia a la insulina e insulinopatías a nivel cerebral. Y eso determina, ¿no es cierto?, mayor riesgo. O significa que todas las mujeres van a ser... Se entiendo. Pero significa que, por ejemplo, en la menopausia comenzaría un periodo de riesgo para la mujer. Si es que no... Desde la menopausia adelante hay un factor de riesgo, claro. Ahí comienza el riesgo. y por lo tanto, es importante que la mujer, digamos, agregue estrógeno a su cuerpo. La terapia de reemplazo por estrógeno es un mecanismo, pero hay una serie de contraindicaciones médicas, como tú sabes, y en la medida que se encuentren fitohormonas o productos naturales que puedan de alguna manera cumplir esa función, vamos a dar un paso adelante. Yo creo que eso de nuestro laboratorio, en colaboración con el Centro Karolinska de la Universidad de Suecia, estamos trabajando justamente en este tema, cómo aminorar el riesgo a las mujeres que tengan enfermedades como el Alzheimer. Esa es la idea. Pero reside fundamentalmente a nivel de procesos metabólicos que tienen que ver con la resistencia a la insulina a nivel cerebral. Ricardo, y por último te quiero preguntar, a ver, ¿hacia dónde, cuáles son las líneas de trabajo futuras y hacia dónde vamos a avanzar en la cura, prevención y conocimiento del Alzheimer en los próximos años? ¿Por dónde va? ¿Qué es lo que viene? Seguro que con los datos que tú manejas hoy día y tú estás ahí en la punta de la investigación de lo que viene, ¿qué va a pasar con el Alzheimer en las próximas décadas? Además de que se sabe que van a haber muchos pacientes, cientos de miles, sean cifras terribles, pavorosas, ¿no es cierto? Pero también hay noticias positivas, me imagino, No, el Alzheimer es una verdadera pandemia, pero lo peor es que América Latina
tiene una incidencia el doble que Europa y Estados Unidos. En Europa incluso se ha ido aplanando un poco la curva. Desde ese punto de vista, una de las misiones nuestras del centro que yo dirijo es contribuir a bajar la incidencia, al menos en Chile y en América Latina. Y una de las cosas que estamos investigando es los genes que te hablaba recién, que pueden hacer que una persona sea susceptible o no al Alzheimer. Porque hay que diferenciar entre mutaciones genéticas de cierto grupo humano, ¿no es cierto? Colombia y uno de ellos, en que todos tienen Alzheimer. Haga lo que haga la persona, está de alguna manera estigmatizado, que en algún momento es una mutación. Ajá. ¿Me escucha bien? Ahora sí, ahora se escucha bien, sí, hubo un pequeño corte, sí. En Colombia me dijiste que... Sí, en Antioquia, en Colombia, una familia muy numerosa, de los 200 personas recién, en que el niño sabe que es niño desde los 10 años, que a los 30 años va a tener enfermedad de Alzheimer, luego a los 35, temprano. Ujú, Eso por una mutación en una proteína denominada presenidina. ujú. La mutación es determinante que la persona haga la enfermedad. Como todas las mutaciones biológicas, la hemofilia se deben a ciertas mutaciones, cierta proteína que lleva la hemofilia. Pero hay otras que son susceptibilidades genéticas a tener la enfermedad y que tú lo ves, por ejemplo, que la mamá tuvo Alzheimer, la abuelita tuvo Alzheimer, pero no significa que vayan a tener el Alzheimer temprano, sino que el Alzheimer puede ocurrir en algún momento determinado, pero tiene un mayor riesgo genético que gente que no tiene esos genes. Y esos genes se han ido identificando y mapeando. Yo estuve en un proyecto ahora con la Unión Europea, somos el nodo latinoamericano para el proyecto. Y la idea es juntar una evaluación de alrededor de 100.000 muestras de sangre. ¿Sabes lo que es eso? Son Impresionante. datos donde nos vamos enviando la información y esa información nos va diciendo justamente qué elementos genéticos están involucrados. Y con eso vamos a tener un mapeo a nivel también etnogeográfico, ¿cierto? En diferentes grupos humanos, de cómo son los genes de la enfermedad también en América Latina y en el hemisferio norte. Y eso puede... En Chile particularmente, ¿qué se sabe? A ver, ¿hay más tendencia, hay grupos genéticos más predispuestos? Chile, a diferencia de otros países de América Latina, ¿tiene alguna característica? ¿Tiene más Alzheimer, menos Alzheimer? No, eso yo creo que lo vamos a ver con este estudio. O sea, eso está en 100, está recién empezando. Lo que sí sabemos en Chile es que hay una correlación estrecha entre Alzheimer y escolaridad, nivel Ujú. educacional. O sea, a menor el número de años de estudio, hay mayor riesgo de Alzheimer. Eso es clarísimo. Eso lo hemos visto en un par de estudios en Hospital Salvador acá en Chile. ¿Y eso a qué se debe? Aquí se ve, tú lo puedes responder mejor que yo. Hay que leer, 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 hay que estudiar, hay que estar... ¿Ah? Es obvio. Ya, leer aspectos culturales, ¿no es cierto? El desinterés total por la cultura en nuestros países, eh, el poco uso del cerebro como tal, ¿me entiendes? Mm. Claro, lo que llamamos estimulación cognitiva también. El mantener estimulado el cerebro siempre a través de Bueno, sacarse. eso tiene que ver con las conversaciones, lo que se conversa en la casa, lo que se conversa con los niños, hacerse preguntas, hablar de los grandes temas, ¿no? Eso es mantener activo este cerebro que somos, este cerebro desde el cual somos. Ricardo, yo te quiero agradecer esta conversación que hemos tenido esta tarde. Ricardo Maccioni, un neurocientífico, varias veces ha estado nominado, hay 2 nominaciones tuyas al Premio Nobel de Medicina. Espero que la próxima... hay 4. Espero que la próxima entrevista que te haga ya seas Premio Nobel de Medicina. Y un niño patagónico que a partir de la curiosidad, de la búsqueda, del interés, llegó donde llegó a este nivel de conocimiento, de estudio, de dedicar su vida prácticamente al estudio de esta enfermedad que devasta, hay que decirlo, la vida de muchas personas en el mundo. Muchas gracias, Ricardo, por haberse paseado esta tarde por el jardín. Nos sirvió además para sumar horas de caminata, de contacto con la naturaleza, así reducir un poquito el riesgo del Alzheimer. Vamos a ver si resulta o no resulta. Va a resultar, no te preocupes. Hacerlo Un todas las gusto, perfecto, un gusto haberte tenido aquí en el jardín.
Muchas gracias, Cristian. Un abrazo, que esté muy bien. Y saludos a todos los espectadores de este maravilloso programa. Yo les digo radiovidentes porque cuando me escuchan, ellos se imaginan y me ven, y en este caso nos ven. Y a todos los radiovidentes les digo más que nunca la frase de Voltaire del final del Cándido, después de haber escuchado al profesor Baccioni. Hay que seguir esta frase al pie de la letra para no tener Alzheimer. Decía Voltaire, hay que cultivar el propio jardín. Se refería obviamente al conocimiento, el estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Nos encontramos mañana nuevamente aquí, en Pauta, cuando abramos la verja de madera de este jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo